Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a este Secretos Verdaderos día sábado. Puede ir el domingo también, porque nosotros estamos para todos los días, pero en realidad es el sábado. Hay en vivo en América Televisión y bueno, hoy el día amerita que en estos 15 años de la partida Leo Mattioli hacia el cielo, estamos aquí para recordarlo, ¿no? Porque es de esos nombres, esas figuras, esos artistas que no se olvidan, se llevan en el corazón y también en la memoria. Leo Mattioli que vamos a recorrer en sus facetas familiares, personales y también artísticas. Y en un ratito también nos vamos a detener un poco en lo que es la relación que pasó entre Luzra y también la Joaquí. Parecía una pareja ideal y resulta que no lo era tanto y lo que parecía un plan para toda la vida terminó siendo una cosa de momento o de un tiempo. Vamos a meternos en eso. Así que voy a darle la bienvenida a Nilda Sarli, a Cora de Barbieri, a Nora Brioso, a Pablito Layuz y a el tarotista de los famosos Ariel. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Está abierto el juego. Vamos con el tema Mattioli. A ver cómo empecemos por Nilda. ¿Cómo recordás a Leo Mattioli? Yo creo que es alguien que se convirtió en leyenda justo antes, digamos, de la muerte. Y generalmente los artistas pasa la muerte y llega la leyenda. Él, y lo estuve charlando con gente que lo fue a ver, siempre decían, él ya era una leyenda antes de llegar. En vida. En vida. Porque los que iban a verlo decían, no íbamos a bailar, íbamos a escuchar y a cantar sus canciones con él. El verlo trasladarse en el escenario ya era todo un evento, así que creo que es alguien que nació para ser leyenda. Claro, un referente de la cumbia santafesina que lamentablemente falleció muy joven, a los 38 años de edad, y si bien su carrera, como lo describe Nilda, fue increíble y todos sabían disfrutarla, era un hombre que tenía bastantes problemas en cuanto a su salud, insuficiencias cardíacas, ha tenido accidentes, choques, bueno, un montón de cosas que le han impedido, quizás que a sus 38 años poder manejarse con más libertad de la que él se movía, digamos, arriba del escenario. Un hombre muy familiar en su casa y un hombre muy trabajador fuera de su casa, porque por noche hacía alrededor de 10 shows. Exactamente. 10 shows. Y además, por ejemplo, hay algo, un hito que le pasa a él. ¿Te acordás del accidente del año 2000? Sí. Él tiene un accidente donde pierde a dos amigos entrañables que eran miembros del grupo Trinidad y él queda con un dolor muy grande en la cadera. Dice el hijo que a veces estaba arriba del escenario y se le salía la cadera del dolor. Ahí se empieza a ser adicto a la morfina porque no soportaba el dolor. Y también fue un quiebre en su vida porque también su vida cambió, ¿no es cierto?, a partir de este accidente. Y vos fíjate cómo te va marcando una época de los artistas donde obviamente que su mayor ganancia venían por el lado de la cantidad de recitales que podían dar. Como decían recién, 10 llegaba a dar por noche, ¿no? Convirtiéndose en rutas como una... Bueno, como hemos visto un montón de artistas que lamentablemente han terminado muy mal. En el caso de él fue por una cuestión de salud, pero ya había tenido ese primer aviso y sin embargo no bajaban del pie del acelerador para dar muchísimos shows. Hoy eso creo que no pasa. A raíz un poco de lo que le pasó a un Leo Mattioli, lo que le pasó a un montón de cantantes que decidieron bajar un cambio. Claro, y en el 2009, si no me equivoco, él estuvo también mucho tiempo en terapia intensiva por una insuficiencia cardíaca, por una neumonía, y de hecho esa neumonía también un poco se le reveló en el medio de esos 10 shows que daba por noche, porque estaba un poco con el respirador, además era muy adicto al cigarrillo, fumando con un respirador portátil, y así salía al escenario hasta que llegó un momento que no pudo más y tuvo que ser internado. Algo parecido a lo que le pasaba a Sandro, ¿no? En escena. Nilda, vos tenés aquí en pantalla un ícono pop. ¿Qué significa eso? Explícame, digamos, la interpretación que se le da. Que atraviesa todos los tiempos, que cualquiera que ve esa imagen, ve las cadenas, ve la rosa, sabe que estamos hablando de Leo Mattioli, más allá que los hayas visto en vivo, que consumas su música o no. Cuando se convierte en ícono pop es eso, es que no atraviesa las edades, atraviesan los tiempos, atraviesa las diferentes clases sociales, o sea, todos saben quién es sin necesidad de haber escuchado su obra. Es perdurar un poco en el tiempo. Muy fanático, alguien me decía, él empezó a usar cadenas de oro y la rosa mucho antes que a lo mejor después vengan los reggaetoneros y demás que aparecen con las cosas de oro, y lo vimos mucho tiempo después. Dice, era oro de verdad. Nos homenajeaba a los que estábamos en el lugar, bailar en el lugar, en el show. Puede ser una leyenda hermana de Sandro. Lo veo con algunas cosas en común, tal cual. La rosa,
el oro. La sensualidad y la cuestión erótica incluso de sus letras. Y Las el letras eran escándalo, muy románticas. y tiene que sumarle también el escándalo después con su herencia, ¿no? Además. Él había dejado 3 discos, o que estaban a punto de salir cuando fallece. Después hubo esos discos, la banda que quería seguir tocando con el nombre de él, su mujer que quería seguir cobrando, y unas diferencias muy grandes que llevaron un tiempo hasta que se lograron. Claro, porque su acomodar. mujer fue manager de Leo Mattioli, 6 hijos en común, con Marina, con la mujer. Y por otro lado, él vio, empezó como a ganar un poco más de dinero, digamos, no a mitad de su carrera, pero ya ha avanzado un poco su carrera. Ahí es cuando, por ejemplo, él se diseñó una casa en un barrio humilde, porque él nunca perdió la humildad, un barrio humilde así de Santa Fe, pero se diseñó una casa como muy, muy grande. Y bueno, y después, como en todos estos tipos de cantantes, comenzaron los conflictos un poco por la herencia, por lo que había. Y esto de la por lo casa que decís, dejó. él la diseñó así a mano alzada, Sí, sí. que con un papel armó, quiere una casa de esta manera, bueno, se le fue dando el sueño. Pensaba algunas notas que hemos visto de él, ¿no? Me acuerdo en Pasión, unas notas siempre hablando del amor, era un enamorado del amor. Él había dicho ya desde chiquito que quería cantarle al amor y vivir del amor y le sucedió eso. Ahora 38 años, qué chico que Muy murió, joven, ¿no? Sí. muy Y joven. además apadrinó las carreras de figuras, creo, desde Dalila. alejándose del planeta machirulo, se acercó a todo lo que es la feminidad de las artistas que venían empujando, como por ejemplo Karina, la princesita, la apuntaló desde su micrófono y su escenario. Y también Dalila, dos referentes de la música popular, ¿no? Sí. Pensaba también en la falta de cuidado como denominador común a muchos artistas, del cuidado de ellos mismos por tener la exigencia de los shows y de los entornos, porque recién Cori decía esto, bueno, fumaba y necesitaba la asistencia justamente respiratoria. Había tenido un accidente tremendo que contaba recién Nora con el tema de la pérdida de dos amigos. Digo, todo eso es un desamparo total, sin embargo nada le impidía seguir, y digo, en esos tiempos la falta de cuidado que era un denominador común a muchos artistas, lamentablemente. Yo esta semana hablé con Alcides y me contaba eso, que no había manera de reaccionar, que en realidad los productores te decían, tenés otro show, y que recién, por ejemplo, Alcides a los 73 puede darse cuenta de todo lo que vivió. Claro. Y me parece que le pasó lo mismo a Leo y a todos los de la movida, que tenían tanta cantidad de shows, no llegaban a entender lo que pasaba. Y para seguir alimentando esto que hablabas vos, Luis, de que cómo estos artistas se vuelven un mito, es por la vida, digamos, que él lleva, ¿no? Él a los 15 años, la madre que le pide que se vaya de su casa y se va a vivir con 2 personas de la calle, 2 mujeres de la calle, una hermana de un amigo de él, y a conocer un mundo, digamos, que lo lleva también a buscar en la música la forma también de expresarse. Y con A ver, respecto... Ariel, una pregunta. ¿Se podía haber evitado la partida tan temprana de Leo Mattioli? Primero y principal, te voy a contar algo que la gente no sabe y que ni ustedes lo saben y lo puedes googlear. Sí. Leo Mattioli tiene una casa en San Miguel, Ajá. exactamente a 9 cuadras de mi casa. Yo vivo en un lugar que se llama El Cuba. Mirá. Cruzás el Cuba, cruzás el centro de San Miguel, un camino moreno, tiene una casa al lado, ¿viste? Donde haces la BTV. Sí, sí. Y a veces pasabas por ahí obligadamente camino moreno y la casa no encajaba con la zona. Era una casa ostentosa, muy linda. Mirá. Pero no voy a hablar de la ostentación. Siempre había como media cuadra de cola en la gente que hacía cola. Y yo digo, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que regalan algo? Sí, era Leo Mattioli que los días sábados, lo podés googlear, Sí, sí. se dedicaba a ayudar a la gente. Ayudar. Claro. En un barrio muy humilde de San Miguel. ¿Pero ayudar desde lo material o Económico. desde Sí, lo espiritual? repartía caja, bolsones, no sé lo que repartía. Bueno, hay anécdotas, por ejemplo, que pagaba la luz, una señora en Tucumán que le pagó la luz, la fiesta de 15 también, que la compartió con otras chicas de 15 de su hija, la hizo compartida con otras chicas para que vengan a festejar, o sea, era muy generoso, eso es verdad. Bien, pero ¿qué? no sabía lo de la cola en la casa, qué A la bueno. respuesta tuya, es un espíritu divinizado. ¿Se entiende? Es un espíritu que cuando él murió directamente es como que evoluciona y se transforma en energía. Algo parecido le pasó al espíritu de Maradona cuando muere, no reencarna. Por ejemplo, un Hitler va a reencarnar 100 veces para expiar todo lo que hizo. ¿Se entiende? Sí. Él no, él directamente se transforma en energía y te puedo asegurar que hoy es un ángel de la guarda de alguien. Wow, Ángel de la qué Guarda. fuerte. Muchos lo refieren un poco a el fenómeno Gilda, ¿no? Que una vez consumada su partida, se empieza a quedar en el espíritu y en la fe de la gente, ¿no? La temática es que acá su vida, digamos, su vida y su muerte es como que se divide en dos, en un antes de y en un después del acontecimiento.
Hay personas como Gilda, como Rodrigo, que crecen de popularidad después de la muerte. Claro. Porque es su espíritu lo que la persona adoran, digamos. Cuando la Lo siembra que fue la empieza a dar historia. fruto. Claro, como explicaba el otro día, viste, con Sergio Deni, que la gente muchas veces confunde alma con espíritu. El alma de él es lo que fue. Es lo que, como decir, San Martín cruzó los Andes, ese es el alma de San Martín. Lo que la gente hoy por hoy reconoce de él no solamente un ídolo musical, sino lo que fue en vida y lo que hizo en vida socialmente sin que la gente lo sepa. Claro, entender Bueno, su música, su arte, es Y hay verdad. algo Nuestro que me homenaje, parece- 15 años de la partida de Leo Mattioli, por eso aquí en Secretos Verdaderos queríamos elevar nuestro recuerdo y también elevar nuestro cariño hacia alguien que se hizo querer. Un saludo grande a toda la familia, que conozco a varios, porque ha dejado un legado artístico, ¿no? También. Sí, ¿no? claro. Hijos y Hijos. descendientes que... Sí, sí. Bueno, nos vamos. Uno de los temas de la semana fue digamos, la información que dio la Joaquí a propósito de su final en la relación, en su noviazgo con Luz Ra. Qué escándalo, Dios mío, esas lágrimas, Pero qué manera ¿qué de pasó? llorar esa Me dio chica, por mucha Dios. pena, me qué dio mucha pena. La pena. verdad que conmovió, sobre todo el video donde aparece la Joaquín con unos lentes así, Luisito, llorando. Le tapaban casi toda la cara. Casi toda la cara y se notaba que había llorado un montón porque la cara estaba destrozada, pobre Joaquín. Bueno, pero contando esto, ¿no? Que ella lo sigue queriendo, pero que A ver, están en tiempos diferentes. Vamos, tenemos informe de esto. Un tape, dale.